La anatostomiasis, el cual es comúnmente conocida como larva migratoria, puede definirse como una zoonosis parasitaria causada por diversas especies de nemátodos del agente etiológico del género Natostoma, particularmente la especie Spinigerum. El humano adquiere la infección al ingerir pescado crudo o mal cocido que ha sido proveniente del agua dulce que se encuentra con larvas del tercer estadio avanzado. Debido a que es un hospedero accidental, el parásito no completa su ciclo biológico y sus larvas ocasionan lo que se conoce comúnmente como el síndrome de larva migratoria, cuyas manifestaciones pueden ser cutáneas, oculares, viscerales y neurológicas, o bien una combinación entre ellas. En 1836, Richard Owen describió el género Natostoma después de encontrar parásitos adultos en el estómago de un tigre de Bengala. A la especie se le denominó Spinigerum. En la actualidad se encuentran bien clasificadas dos especies de Natostoma, en las cuales 6 se han identificado en Asia y 6 en América. De estas especies, 6 se han relacionado con parásitos humanos, y tanto en Asia como en América solo el Natostoma vinicletum. Desde épocas remotas, el padecimiento se ha relacionado con el consumo de pescado crudo por parte de personas que vivían cerca de algunos ríos, como el río Yangshankiang. En Tailandia, la enfermedad se conoce desde hace mucho tiempo con el nombre de Tuachin, o más bien tumor doloroso. En India, China y Japón le llamaban endema del Changjiang, reumatismo de Shanghái, enfermedad del consulado de Nanjing y endema Quinqui. Sin embargo, el primer caso de natastomiosis humana fue descrita por Levinson hasta 1889 al identificar un parásito a partir de una lesión inflamatoria localizada en el pecho de una mujer tailandesa. Ahora, respecto a su epidemiología, en la actualidad los países con mayor prevalencia de natostomiasis humana son México, Japón, Tailandia y Vietnam, y a pesar de que la enfermedad no es de riesgo obligatorio en países como México, se han registrado más de 13.600 casos en publicaciones científicas. En Tailandia es la enfermedad parasitaria más importante, ya que afecta al sistema nervioso central y constituye a una de las principales causas de hemorragias intracraneales. En ocasiones provoca la muerte. La Anatostomiasis spinigerum es la única especie identificada en este país y se considera que es la más importante desde el punto de vista médico, ya que es el agente causal de la mayoría de los casos en humanos registrados en las publicaciones especializadas. El ser humano se infecta de manera accidental cuando ingiere pescado crudo o mal cocido infectado con larvas de Ganatostoma. Ahora miraremos la morfología del huevo. Son ovalados de color amarillo o café claro, miden alrededor de 70 por 40 micrómetros y muestran una pared gruesa que puede ser lisa o con pequeñas excavaciones, la cual presenta una o dos cápsulas polares, también conocidas como tapones polares, según la especie de Ganatostoma. Los huevos son eliminados junto con la materia fecal de los hospederos definitivos. Morfología: adulto macho. Su cuerpo es cilíndrico y mide 1.5 a 3.3 centímetros de longitud. En el extremo anterior presentan un bulbo cefálico con 8 a 10 hileras concéntricas de ganchos, mientras que en la parte central tienen un par de labios que rodean una cavidad bucal alargada. En la superficie del cuerpo presentan hileras de espinas cuticulares que varían en distribución, forma y tamaño según la especie. Los órganos genitales se localizan en la región caudal y están conformados por papilas de diferente forma y distribución. En el macho, esta región se encuentra curvada hacia la parte ventral y tiene dos espículas de diferente longitud que facilitan el proceso de copulación. Morfología: adulto hembra. Mide alrededor de 1.2 a 3 centímetros. El aparato reproductor de la hembra está formado por un útero doble, comunicado con una vagina verdadera en cuyo interior se encuentran huevos en diferentes etapas de desarrollo, que son expulsados al exterior a través de la vulva, ubicada en la parte media del cuerpo. Ciclo de vida. Su ciclo biológico es complejo y requiere diferentes hospederos para ser completado. Los parásitos adultos se alojan en el estómago o esófago de los hospedadores definitivos, como lo son félidos, cánidos, marsupiales, entre otros. Los gusanos adultos copulan en el hospedero definitivo y la hembra comienza la ovoposición. Los huevos se expulsan junto con las heces del hospedero. Cuando los huevos fertilizados quedan depositados en cuerpos de agua dulce como ríos, lagos, presas, diques, etc.,
que se encuentran a temperaturas entre 24 y 28 grados centígrados, dentro del huevo se desarrolla una forma joven llamada larva de primer estadio, la cual experimenta una muda y se transforma en larva de segundo estadio. La larva es rhabditoide, eclosiona del huevo a través de un opérculo y nada activamente en el medio. En este proceso, que dura alrededor de 7 días, pequeños crustáceos ingieren la larva. En el hemocele de estos copépodos, la larva de segundo estadio se desarrolla hasta la larva de tercer estadio temprana, en un periodo de 7 a 10 días. Diversas especies de peces dulceacuícolas ingieren los copépodos infectados. Estos peces participan como segundos hospedadores intermediarios. En el estómago de los peces se libera la larva de tercer estadio, la cual perfora la pared del estómago, migra hacia el tejido muscular esquelético, en donde se enquista y transforma en larva de tercer estadio avanzado. Ciertos vertebrados como ranas y culebras, así como aves o mamíferos pequeños, se alimentan de los peces infectados con larvas de tercer estadio avanzado, por lo que fungen como hospedadores paratécnicos. El ciclo biológico se completa en casi 100 días, cuando los segundos hospedadores intermediarios o paratécnicos son ingeridos por los hospedadores definitivos, donde la larva de tercer estadio avanzado se transforma en parásito adulto. El ser humano se infecta de manera accidental cuando consume principalmente carne de pescado infectada con larvas de Ganatostoma, en platillos como lo son el sushi y el sashimi, entre otros. Patogenia. Los mecanismos que participan en la patogenia de las larvas de tercer estadio de Ganatostoma se desconocen, aun cuando existe acuerdo en que una combinación de factores ocasiona el daño. Entre estos factores están el efecto mecánico causado por la migración del parásito, la eliminación de sustancias tóxicas similares a la acetilcolina, enzimas proteolíticas como la hialuronidasa y la reacción inflamatoria dirigida hacia el parásito. El cuadro clínico da inicio una vez la larva de tercer estadio avanzado es ingerida por medio de la carne mal cocinada o en estado crudo. Esta se libera en el estómago por acción de los jugos gástricos, perforará la pared estomacal y migrará hacia el hígado. En esta primera etapa, los pacientes llegan a presentar un dolor epigástrico, náuseas y el vómito. La larva también puede dirigirse hacia otras partes del cuerpo y la sintomatología que se presente dependerá del área afectada. Como primer punto tenemos la anastostomosis cutánea, la cual se divide en 4. La primera es la inflamatoria profunda, que se caracteriza por la presencia de edemas migratorios intermitentes, los cuales tienen un aspecto eritematoso, además de esto poseen prurito intenso y tienen cierta rigidez. Esta manifestación desaparece pasadas 4 a 6 días y surge una zona hemorrágica que desaparece en un lapso de 2 a 5 semanas. Estas lesiones pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero poseen una mayor frecuencia en el tórax. El segundo punto es la serpiginosa o superficial. En esta se presentan surcos que son ocasionados por el desplazamiento de la larva en el tejido subcutáneo. Son eritematosos y pruriginosos. Estas lesiones desaparecen en un lapso de 2 a 5 semanas. Como tercer punto tenemos las pseudofurunculosas, que se tratan de pápulas rojas y duras que disminuyen del tamaño pasado el tiempo. En ciertas ocasiones suelen presentar en el centro un color pardo o negruzco por el donde la larva puede llegar a salir de forma espontánea. Y el último punto vendría siendo la mixta, el cual se presenta cuando el paciente está bajo una gran carga parasitaria, teniendo más de una manifestación cutánea. La anastostomosis ocular ocurre cuando la larva migra hacia el ojo. El primer síntoma que se presenta es un edema palpebral, el cual es una acumulación anormal de líquido en los tejidos de la superficie interna del párpado. Una vez la larva logra penetrar el globo ocular, genera un intenso dolor y puede ocasionar una hemorragia retiniana, una disminución de la agudeza visual, iritis y en algunas ocasiones la pérdida de la visión. La anastostomosis neuronal es la manifestación más rara y los principales síntomas que se llegan a presentar serían la radiculomielitis, las cefalias intensas, llegará a producir parálisis en las extremidades, una disfunción de los nervios craneales, la pérdida de la conciencia y en algunos casos llega a inducir en un estado de coma. Como última manifestación tenemos a la anastostomosis visceral. En esta los síntomas igual van a depender del área afectada o el área donde la larva migre. Esta si migra al pulmón se presenta lo que vendría siendo tos, dolor en el pecho, disnea, hemoptisis, el neumotórax e hidroneumotórax. En algunas ocasiones se ha reportado que la larva ha sido expulsada durante las expectoraciones.
Esta se afecta el aparato digestivo, en algunas personas pueden llegar a ser asintomáticas, aunque también se han reportado casos donde se ha formado un granuloma eosinofílico, el cual se puede llegar a confundir con una apendicitis o con un carcinoma de colon. Cuando la larva afecta el aparato genitourinario en las mujeres se presenta lo que vendría siendo fiebre, sangrado transvaginal y la cervicitis. Cuando afecta el aparato de los hombres se presenta lo que vendría siendo la balanitis. También al afectar el tracto urinario se presenta lo que vendría siendo la hematuria y en algunas ocasiones se ha reportado que la larva puede ser expulsada a través de la orina. El diagnóstico de la anastostomosis se confirma al encontrar la larva de tercer estadio avanzado en estudios parasitoscópicos, pero debido a que la localización de la misma es difícil ya que ésta tiene una naturaleza migratoria, se optaron por la creación de métodos inmunológicos para su diagnóstico. Ejemplos de estos son las pruebas cutáneas, hemaglutinación indirecta, inmunofluorescencia, ELISA y Western blot. En nuestro país, el diagnóstico se realiza comúnmente por estos dos últimos métodos, utilizando antígenos recuperados de hospederos intermediarios o paraténicos. El tratamiento de esta parasitosis es algo difícil debido a que no existe como tal un tratamiento efectivo para todos los casos. En la anastostomosis cutánea se recomienda recuperar el parásito mediante procesos quirúrgicos, pero esto es difícil debido a que esta larva posee una naturaleza migratoria. Algunos medicamentos que se han usado son el albendazol, el cual ocasiona que las larvas salgan hacia planos superficiales de la piel, siendo este el momento más oportuno para poder recuperar el parásito, y otro medicamento el cual se ha utilizado vendría siendo la ivermectina. Para la prevención de esta parasitosis se debe tener un control sanitario de los hospederos intermediarios utilizados para el consumo humano. La carne de pescado debe de estar bien cocinada para su consumo o en llegado caso de consumirse cruda, se debe de asegurar la calidad de la carne, es decir, que ésta no se encuentre contaminada. Se debe de cuidar que los perros, cerdos y gatos, los cuales son hospederos definitivos, se mantengan alejados de los cuerpos de agua dulce para que estos no propaguen los huevos del parásito. Por último, se le debe de comunicar a la población la importancia de prevenir esta parasitosis para evitar infecciones.